Si sufrís de saciedad precoz, plenitud postprandial, distensión abdominal, dolor o ardor epigástrico, probablemente tengas dispepsia funcional. La dispepsia funcional es una condición médica muy común en la consulta médica. Se caracteriza por la presencia de algunos síntomas que les voy a mencionar. Saciedad precoz, que nosotros nos sentimos llenos antes de haber terminado nuestro plato, que normalmente terminábamos. Plenitud gástrica, nos sentimos con el estómago constantemente lleno. Distensión abdominal, sentimos que nuestro abdomen está un poco inflamado, distendido. El dolor epigástrico, que puede ser dolor simplemente o acompañado de ardor en el estómago. Estos síntomas pueden ser intermitentes, continuos y deben estar presentes entre 6 meses y 3 meses previos a la consulta, con una recurrencia de estos síntomas en aproximadamente 3 veces por semana. Como factores de riesgo, el sexo femenino, el consumo de tabaco, consumo de antiinflamatorios no esteroideos como paracetamol, ibuprofeno, ketorolac, la infección por Helicobacter pylori, aquellos pacientes que presentan trastornos psicológicos, somatización de síntomas. También se puede sobreponer a enfermedades como síndrome de intestino irritable y enfermedad por reflujo gastroesofágico. El diagnóstico se realiza mediante una videoendoscopia digestiva alta, en la cual nos vamos a permitir descartar una causa orgánica de estos síntomas ya mencionados. Tenemos que realizarlo en pacientes mayores de 55 años, en aquellos pacientes que presenten signos de alarma, síntomas persistentes pese a realizar el tratamiento, y en aquellos que no tienen lo anteriormente mencionado, podemos realizar pruebas diagnósticas no invasivas como la prueba para el Helicobacter pylori en materia fecal. No te olvides que estos síntomas no son comunes, por lo tanto, si tienes alguno de ellos, acércate a una consulta médica. Aprovechando el mes de mayo, que es el mes de la enfermedad celíaca, vamos a hablar sobre la misma. Es una enfermedad que es una intolerancia permanente sobre las proteínas del gluten, principalmente de trigo, cebada y centeno. Y esta patología es una patología subdiagnosticada que la tenemos que tener siempre en cuenta en nuestro consultorio como diagnóstico diferencial de otras patologías. Es una enfermedad sistémica. Y la sintomatología se puede presentar tanto en niños como en adultos. En los niños vamos a tener una alteración en el desarrollo, baja talla, distensiones abdominales, puede presentarse diarrea, y en los adultos diarrea crónica, distensión abdominal, también puede haber pérdida de peso. Y hay también sintomatologías atípicas como son aftas orales, puede haber también constipación, alteraciones en el esmalte de los dientes, y lo más importante es hacer la consulta para que se pueda llegar a hacer el diagnóstico, que es a través de un examen de sangre en donde vamos a medir los anticuerpos específicos, luego una endoscopía, en donde en la endoscopía vamos a tomar biopsias para ver la estructura histológica, en donde generalmente en esta patología hay una atrofia de esta mucosa, y el diagnóstico nos lleva a que el tratamiento sea una dieta estricta, sin gluten. Es muy importante la consulta con nutricionista. A las 2 semanas el paciente ya ha mejorado su sintomatología y a partir de los 2 años ha regenerado su mucosa intestinal. Por eso es importante, si tenés alguno de estos síntomas, consultes. Nosotros te esperamos acá en Instituto IGEO. Te diagnosticaron con celiaquía y no sabes cómo seguir. Estos son los 3 errores más comunes en una alimentación sin gluten. El primer error más común es basar nuestra alimentación solamente en alimentos ultraprocesados que tengan el logo sin gluten o sin TAC. El segundo error más común es limitarnos en el consumo de fibra. ¿Qué es la fibra? Es todo lo que tenga verduras, frutas, legumbres, semillas. La avena, acuérdense que la avena siempre tiene que tener el loguito sin gluten o sin TAC. Y el tercer error más común es pensar que la contaminación cruzada solamente está en nuestro hogar, pero también se puede encontrar en otros entornos. Recordá que en Jujuy, por suerte, tenemos muchas opciones sin gluten y sin TAC. Además, contamos con una red de apoyo en la cual te puedes sumar, y nunca te olvides de consultar con un profesional si tenés alguna otra duda de tu alimentación. Estamos para ayudarte. Si sufrís de saciedad precoz,
plenitud postprandial, distensión abdominal, dolor o ardor epigástrico, probablemente tengas dispepsia funcional. La dispepsia funcional es una condición médica muy común en la consulta médica. Se caracteriza por la presencia de algunos síntomas que les voy a mencionar. Saciedad precoz, que nosotros nos sentimos llenos antes de haber terminado nuestro plato, que normalmente terminábamos. Plenitud gástrica, nos sentimos con el estómago constantemente lleno. Distensión abdominal, sentimos que nuestro abdomen está un poco inflamado, distendido. El dolor epigástrico, que puede ser dolor simplemente o acompañado de ardor en el estómago. Estos síntomas pueden ser intermitentes, continuos y deben estar presentes entre 6 meses y 3 meses previos a la consulta, con una recurrencia de estos síntomas en aproximadamente 3 veces por semana. Como factores de riesgo, el sexo femenino, el consumo de tabaco, consumo de antiinflamatorios no esteroideos como paracetamol, ibuprofeno, ketorolac, la infección por Helicobacter pylori, aquellos pacientes que presentan trastornos psicológicos, somatización de síntomas. También se puede sobreponer a enfermedades como síndrome de intestino irritable y enfermedad por reflujo gastroesofágico. El diagnóstico se realiza mediante una videoendoscopia digestiva alta, en la cual nos vamos a permitir descartar una causa orgánica de estos síntomas ya mencionados. Tenemos que realizarlo en pacientes mayores de 55 años, en aquellos pacientes que presenten signos de alarma, síntomas persistentes pese a realizar el tratamiento, y en aquellos que no tienen lo anteriormente mencionado, podemos realizar pruebas diagnósticas no invasivas como la prueba para el Helicobacter pylori en materia fecal. No te olvides que estos síntomas no son comunes, por lo tanto, si tienes alguno de ellos, acércate a una consulta médica. Aprovechando el mes de mayo, que es el mes de la enfermedad celíaca, vamos a hablar sobre la misma. Es una enfermedad que es una intolerancia permanente sobre las proteínas del gluten, principalmente de trigo, cebada y centeno. Y esta patología es una patología subdiagnosticada que la tenemos que tener siempre en cuenta en nuestro consultorio como diagnóstico diferencial de otras patologías. Es una enfermedad sistémica. Y la sintomatología se puede presentar tanto en niños como en adultos. En los niños vamos a tener una alteración en el desarrollo, baja talla, distensiones abdominales, puede presentarse diarrea, y en los adultos diarrea crónica, distensión abdominal, también puede haber pérdida de peso. Y hay también sintomatologías atípicas como son aftas orales, puede haber también constipación, alteraciones en el esmalte de los dientes, y lo más importante es hacer la consulta para que se pueda llegar a hacer el diagnóstico, que es a través de un examen de sangre en donde vamos a medir los anticuerpos específicos, luego una endoscopía, en donde en la endoscopía vamos a tomar biopsias para ver la estructura histológica, en donde generalmente en esta patología hay una atrofia de esta mucosa, y el diagnóstico nos lleva a que el tratamiento sea una dieta estricta, sin gluten. Es muy importante la consulta con nutricionista. A las 2 semanas el paciente ya ha mejorado su sintomatología y a partir de los 2 años ha regenerado su mucosa intestinal. Por eso es importante, si tenés alguno de estos síntomas, consultes. Nosotros te esperamos acá en Instituto IGEO. Te diagnosticaron con celiaquía y no sabes cómo seguir. Estos son los 3 errores más comunes en una alimentación sin gluten. El primer error más común es basar nuestra alimentación solamente en alimentos ultraprocesados que tengan el logo sin gluten o sin TAC. El segundo error más común es limitarnos en el consumo de fibra. ¿Qué es la fibra? Es todo lo que tenga verduras, frutas, legumbres, semillas. La avena, acuérdense que la avena siempre tiene que tener el loguito sin gluten o sin TAC. Y el tercer error más común es pensar que la contaminación cruzada solamente está en nuestro hogar, pero también se puede encontrar en otros entornos. Recordá que en Jujuy, por suerte, tenemos muchas opciones sin gluten y sin TAC. Además, contamos con una red de apoyo en la cual te puedes sumar, y nunca te olvides de consultar con un profesional si tenés alguna otra duda de tu alimentación. Estamos para ayudarte.
Si sufrís de saciedad precoz, plenitud postprandial, distensión abdominal, dolor o ardor epigástrico, probablemente tengas dispepsia funcional. La dispepsia funcional es una condición médica muy común en la consulta médica. Se caracteriza por la presencia de algunos síntomas que les voy a mencionar. Saciedad precoz, que nosotros nos sentimos llenos antes de haber terminado nuestro plato, que normalmente terminábamos. Plenitud gástrica, nos sentimos con el estómago constantemente lleno. Distensión abdominal, sentimos que nuestro abdomen está un poco inflamado, distendido. El dolor epigástrico, que puede ser dolor simplemente o acompañado de ardor en el estómago. Estos síntomas pueden ser intermitentes, continuos y deben estar presentes entre 6 meses y 3 meses previos a la consulta, con una recurrencia de estos síntomas en aproximadamente 3 veces por semana. Como factores de riesgo, el sexo femenino, el consumo de tabaco, consumo de antiinflamatorios no esteroideos como paracetamol, ibuprofeno, ketorolac, la infección por Helicobacter pylori, aquellos pacientes que presentan trastornos psicológicos, somatización de síntomas. También se puede sobreponer a enfermedades como síndrome de intestino irritable y enfermedad por reflujo gastroesofágico. El diagnóstico se realiza mediante una videoendoscopia digestiva alta, en la cual nos vamos a permitir descartar una causa orgánica de estos síntomas ya mencionados. Tenemos que realizarlo en pacientes mayores de 55 años, en aquellos pacientes que presenten signos de alarma, síntomas persistentes pese a realizar el tratamiento, y en aquellos que no tienen lo anteriormente mencionado, podemos realizar pruebas diagnósticas no invasivas como la prueba para el Helicobacter pylori en materia fecal. No te olvides que estos síntomas no son comunes, por lo tanto, si tienes alguno de ellos, acércate a una consulta médica. Aprovechando el mes de mayo, que es el mes de la enfermedad celíaca, vamos a hablar sobre la misma. Es una enfermedad que es una intolerancia permanente sobre las proteínas del gluten, principalmente de trigo, cebada y centeno. Y esta patología es una patología subdiagnosticada que la tenemos que tener siempre en cuenta en nuestro consultorio como diagnóstico diferencial de otras patologías. Es una enfermedad sistémica. Y la sintomatología se puede presentar tanto en niños como en adultos. En los niños vamos a tener una alteración en el desarrollo, baja talla, distensiones abdominales, puede presentarse diarrea, y en los adultos diarrea crónica, distensión abdominal, también puede haber pérdida de peso. Y hay también sintomatologías atípicas como son aftas orales, puede haber también constipación, alteraciones en el esmalte de los dientes, y lo más importante es hacer la consulta para que se pueda llegar a hacer el diagnóstico, que es a través de un examen de sangre en donde vamos a medir los anticuerpos específicos, luego una endoscopía, en donde en la endoscopía vamos a tomar biopsias para ver la estructura histológica, en donde generalmente en esta patología hay una atrofia de esta mucosa, y el diagnóstico nos lleva a que el tratamiento sea una dieta estricta, sin gluten. Es muy importante la consulta con nutricionista. A las 2 semanas el paciente ya ha mejorado su sintomatología y a partir de los 2 años ha regenerado su mucosa intestinal. Por eso es importante, si tenés alguno de estos síntomas, consultes. Nosotros te esperamos acá en Instituto IGEO. Te diagnosticaron con celiaquía y no sabes cómo seguir. Estos son los 3 errores más comunes en una alimentación sin gluten. El primer error más común es basar nuestra alimentación solamente en alimentos ultraprocesados que tengan el logo sin gluten o sin TAC. El segundo error más común es limitarnos en el consumo de fibra. ¿Qué es la fibra? Es todo lo que tenga verduras, frutas, legumbres, semillas. La avena, acuérdense que la avena siempre tiene que tener el loguito sin gluten o sin TAC. Y el tercer error más común es pensar que la contaminación cruzada solamente está en nuestro hogar, pero también se puede encontrar en otros entornos. Recordá que en Jujuy, por suerte, tenemos muchas opciones sin gluten y sin TAC. Además, contamos con una red de apoyo a la cual te puedes sumar, y nunca te olvides de consultar con un profesional si tenés alguna otra duda de tu alimentación. Estamos para ayudarte. Si sufrís de saciedad precoz,
plenitud postprandial, distensión abdominal, dolor o ardor epigástrico, probablemente tengas dispepsia funcional. La dispepsia funcional es una condición médica muy común en la consulta médica. Se caracteriza por la presencia de algunos síntomas que les voy a mencionar. Saciedad precoz, que nosotros nos sentimos llenos antes de haber terminado nuestro plato, que normalmente terminábamos. Plenitud gástrica, nos sentimos con el estómago constantemente lleno. Distensión abdominal, sentimos que nuestro abdomen está un poco inflamado, distendido. El dolor epigástrico, que puede ser dolor simplemente o acompañado de ardor en el estómago. Estos síntomas pueden ser intermitentes, continuos y deben estar presentes entre 6 meses y 3 meses previos a la consulta, con una recurrencia de estos síntomas en aproximadamente 3 veces por semana. Como factores de riesgo, el sexo femenino, el consumo de tabaco, consumo de antiinflamatorios no esteroideos como paracetamol, ibuprofeno, ketorolac, la infección por Helicobacter pylori, aquellos pacientes que presentan trastornos psicológicos, somatización de síntomas. También se puede sobreponer a enfermedades como síndrome de intestino irritable y enfermedad por reflujo gastroesofágico. El diagnóstico se realiza mediante una videoendoscopia digestiva alta, en la cual nos vamos a permitir descartar una causa orgánica de estos síntomas ya mencionados. Tenemos que realizarlo en pacientes mayores de 55 años, en aquellos pacientes que presenten signos de alarma, síntomas persistentes pese a realizar el tratamiento, y en aquellos que no tienen lo anteriormente mencionado, podemos realizar pruebas diagnósticas no invasivas como la prueba para el Helicobacter pylori en materia fecal. No te olvides que estos síntomas no son comunes, por lo tanto, si tienes alguno de ellos, acércate a una consulta médica. Aprovechando el mes de mayo, que es el mes de la enfermedad celíaca, vamos a hablar sobre la misma. Es una enfermedad que es una intolerancia permanente sobre las proteínas del gluten, principalmente de trigo, cebada y centeno. Y esta patología es una patología subdiagnosticada que la tenemos que tener siempre en cuenta en nuestro consultorio como diagnóstico diferencial de otras patologías. Es una enfermedad sistémica. Y la sintomatología se puede presentar tanto en niños como en adultos. En los niños vamos a tener una alteración en el desarrollo, baja talla, distensiones abdominales, puede presentarse diarrea, y en los adultos diarrea crónica, distensión abdominal, también puede haber pérdida de peso. Y hay también sintomatologías atípicas como son aftas orales, puede haber también constipación, alteraciones en el esmalte de los dientes, y lo más importante es hacer la consulta para que se pueda llegar a hacer el diagnóstico, que es a través de un examen de sangre en donde vamos a medir los anticuerpos específicos, luego una endoscopía, en donde en la endoscopía vamos a tomar biopsias para ver la estructura histológica, en donde generalmente en esta patología hay una atrofia de esta mucosa, y el diagnóstico nos lleva a que el tratamiento sea una dieta estricta, sin gluten. Es muy importante la consulta con nutricionista. A las 2 semanas el paciente ya ha mejorado su sintomatología y a partir de los 2 años ha regenerado su mucosa intestinal. Por eso es importante, si tenés alguno de estos síntomas, consultes. Nosotros te esperamos acá en Instituto IGEO. Te diagnosticaron con celiaquía y no sabes cómo seguir. Estos son los 3 errores más comunes en una alimentación sin gluten. El primer error más común es basar nuestra alimentación solamente en alimentos ultraprocesados que tengan el logo sin gluten o sin TAC. El segundo error más común es limitarnos en el consumo de fibra. ¿Qué es la fibra? Es todo lo que tenga verduras, frutas, legumbres, semillas. La avena, acuérdense que la avena siempre tiene que tener el loguito sin gluten o sin TAC. Y el tercer error más común es pensar que la contaminación cruzada solamente está en nuestro hogar, pero también se puede encontrar en otros entornos. Recordá que en Jujuy, por suerte, tenemos muchas opciones sin gluten y sin TAC. Además, contamos con una red de apoyo en la cual te puedes sumar, y nunca te olvides de consultar con un profesional si tenés alguna otra duda de tu alimentación. Estamos para ayudarte.
Si sufrís de saciedad precoz, plenitud postprandial, distensión abdominal, dolor o ardor epigástrico, probablemente tengas dispepsia funcional. La dispepsia funcional es una condición médica muy común en la consulta médica. Se caracteriza por la presencia de algunos síntomas que les voy a mencionar. Saciedad precoz, que nosotros nos sentimos llenos antes de haber terminado nuestro plato, que normalmente terminábamos. Plenitud gástrica, nos sentimos con el estómago constantemente lleno. Distensión abdominal, sentimos que nuestro abdomen está un poco inflamado, distendido. El dolor epigástrico, que puede ser dolor simplemente o acompañado de ardor en el estómago. Estos síntomas pueden ser intermitentes, continuos y deben estar presentes entre 6 meses y 3 meses previos a la consulta, con una recurrencia de estos síntomas en aproximadamente 3 veces por semana. Como factores de riesgo, el sexo femenino, el consumo de tabaco, consumo de antiinflamatorios no esteroideos como paracetamol, ibuprofeno, ketorolac, la infección por Helicobacter pylori, aquellos pacientes que presentan trastornos psicológicos, somatización de síntomas. También se puede sobreponer a enfermedades como síndrome de intestino irritable y enfermedad por reflujo gastroesofágico. El diagnóstico se realiza mediante una videoendoscopia digestiva alta, en la cual nos vamos a permitir descartar una causa orgánica de estos síntomas ya mencionados. Tenemos que realizarlo en pacientes mayores de 55 años, en aquellos pacientes que presenten signos de alarma, síntomas persistentes pese a realizar el tratamiento, y en aquellos que no tienen lo anteriormente mencionado, podemos realizar pruebas diagnósticas no invasivas como la prueba para el Helicobacter pylori en materia fecal. No te olvides que estos síntomas no son comunes, por lo tanto, si tienes alguno de ellos, acércate a una consulta médica. Aprovechando el mes de mayo, que es el mes de la enfermedad celíaca, vamos a hablar sobre la misma. Es una enfermedad que es una intolerancia permanente sobre las proteínas del gluten, principalmente de trigo, cebada y centeno. Y esta patología es una patología subdiagnosticada que la tenemos que tener siempre en cuenta en nuestro consultorio como diagnóstico diferencial de otras patologías. Es una enfermedad sistémica. Y la sintomatología se puede presentar tanto en niños como en adultos. En los niños vamos a tener una alteración en el desarrollo, baja talla, distensiones abdominales, puede presentarse diarrea, y en los adultos diarrea crónica, distensión abdominal, también puede haber pérdida de peso. Y hay también sintomatologías atípicas como son aftas orales, puede haber también constipación, alteraciones en el esmalte de los dientes, y lo más importante es hacer la consulta para que se pueda llegar a hacer el diagnóstico, que es a través de un examen de sangre en donde vamos a medir los anticuerpos específicos, luego una endoscopía, en donde en la endoscopía vamos a tomar biopsias para ver la estructura histológica, en donde generalmente en esta patología hay una atrofia de esta mucosa, y el diagnóstico nos lleva a que el tratamiento sea una dieta estricta, sin gluten. Es muy importante la consulta con nutricionista. A las 2 semanas el paciente ya ha mejorado su sintomatología y a partir de los 2 años ha regenerado su mucosa intestinal. Por eso es importante, si tenés alguno de estos síntomas, consultes. Nosotros te esperamos acá en Instituto IGEO. Te diagnosticaron con celiaquía y no sabes cómo seguir. Estos son los 3 errores más comunes en una alimentación sin gluten. El primer error más común es basar nuestra alimentación solamente en alimentos ultraprocesados que tengan el logo sin gluten o sin TAC. El segundo error más común es limitarnos en el consumo de fibra. ¿Qué es la fibra? Es todo lo que tenga verduras, frutas, legumbres, semillas. La avena, acuérdense que la avena siempre tiene que tener el loguito sin gluten o sin TAC. Y el tercer error más común es pensar que la contaminación cruzada solamente está en nuestro hogar, pero también se puede encontrar en otros entornos. Recordá que en Jujuy, por suerte, tenemos muchas opciones sin gluten y sin TAC. Además, contamos con una red de apoyo en la cual te puedes sumar, y nunca te olvides de consultar con un profesional si tenés alguna otra duda de tu alimentación. Estamos para ayudarte. Si sufrís de saciedad precoz,
plenitud postprandial, distensión abdominal, dolor o ardor epigástrico, probablemente tengas dispepsia funcional. La dispepsia funcional es una condición médica muy común en la consulta médica. Se caracteriza por la presencia de algunos síntomas que les voy a mencionar. Saciedad precoz, que nosotros nos sentimos llenos antes de haber terminado nuestro plato, que normalmente terminábamos. Plenitud gástrica, nos sentimos con el estómago constantemente lleno. Distensión abdominal, sentimos que nuestro abdomen está un poco inflamado, distendido. El dolor epigástrico, que puede ser dolor simplemente o acompañado de ardor en el estómago. Estos síntomas pueden ser intermitentes, continuos y deben estar presentes entre 6 meses y 3 meses previos a la consulta, con una recurrencia de estos síntomas en aproximadamente 3 veces por semana. Como factores de riesgo, el sexo femenino, el consumo de tabaco, consumo de antiinflamatorios no esteroideos como paracetamol, ibuprofeno, ketorolac, la infección por Helicobacter pylori, aquellos pacientes que presentan trastornos psicológicos, somatización de síntomas. También se puede sobreponer a enfermedades como síndrome de intestino irritable y enfermedad por reflujo gastroesofágico. El diagnóstico se realiza mediante una videoendoscopia digestiva alta, en la cual nos vamos a permitir descartar una causa orgánica de estos síntomas ya mencionados. Tenemos que realizarlo en pacientes mayores de 55 años, en aquellos pacientes que presenten signos de alarma, síntomas persistentes pese a realizar el tratamiento, y en aquellos que no tienen lo anteriormente mencionado, podemos realizar pruebas diagnósticas no invasivas como la prueba para el Helicobacter pylori en materia fecal. No te olvides que estos síntomas no son comunes, por lo tanto, si tienes alguno de ellos, acércate a una consulta médica. Aprovechando el mes de mayo, que es el mes de la enfermedad celíaca, vamos a hablar sobre la misma. Es una enfermedad que es una intolerancia permanente sobre las proteínas del gluten, principalmente de trigo, cebada y centeno. Y esta patología es una patología subdiagnosticada que la tenemos que tener siempre en cuenta en nuestro consultorio como diagnóstico diferencial de otras patologías. Es una enfermedad sistémica. Y la sintomatología se puede presentar tanto en niños como en adultos. En los niños vamos a tener una alteración en el desarrollo, baja talla, distensiones abdominales, puede presentarse diarrea, y en los adultos diarrea crónica, distensión abdominal, también puede haber pérdida de peso. Y hay también sintomatologías atípicas como son aftas orales, puede haber también constipación, alteraciones en el esmalte de los dientes, y lo más importante es hacer la consulta para que se pueda llegar a hacer el diagnóstico, que es a través de un examen de sangre en donde vamos a medir los anticuerpos específicos, luego una endoscopía, en donde en la endoscopía vamos a tomar biopsias para ver la estructura histológica, en donde generalmente en esta patología hay una atrofia de esta mucosa, y el diagnóstico nos lleva a que el tratamiento sea una dieta estricta, sin gluten. Es muy importante la consulta con nutricionista. A las 2 semanas el paciente ya ha mejorado su sintomatología y a partir de los 2 años ha regenerado su mucosa intestinal. Por eso es importante, si tenés alguno de estos síntomas, consultes. Nosotros te esperamos acá en Instituto IGEO. Te diagnosticaron con celiaquía y no sabes cómo seguir. Estos son los 3 errores más comunes en una alimentación sin gluten. El primer error más común es basar nuestra alimentación solamente en alimentos ultraprocesados que tengan el logo sin gluten o sin TAC. El segundo error más común es limitarnos en el consumo de fibra. ¿Qué es la fibra? Es todo lo que tenga verduras, frutas, legumbres, semillas. La avena, acuérdense que la avena siempre tiene que tener el loguito sin gluten o sin TAC. Y el tercer error más común es pensar que la contaminación cruzada solamente está en nuestro hogar, pero también se puede encontrar en otros entornos. Recordá que en Jujuy, por suerte, tenemos muchas opciones sin gluten y sin TAC. Además, contamos con una red de apoyo en la cual te puedes sumar, y nunca te olvides de consultar con un profesional si tenés alguna otra duda de tu alimentación. Estamos para ayudarte.